Con puntería de francotirador, él se inyectaba, sacrificando en cada puyazo la vida que no se acuerda quién le había dado. Se levanta intentando caminar, pues no olvida que hay dinero que buscar para la próxima cura. Pues ahí viene el venga más, con puntería de francotirador identifica a su víctima y se le acerca sigilosamente. Dios le bendiga a todos. Este es el Ministerio Evangelístico y Musical Unidos por la Fe. Una vez más estamos aquí. Damos un saludo a todos los que nos están oyendo, a donde podamos llegar, ¿verdad? En los lugares que podamos llegar. Tenemos ahí, ¿verdad?, una alabanza de Ismael Miranda que habla acerca de la adicción, de las veces que se les habla a los adictos a las drogas que Cristo es la cura. De eso es que vamos a hablar en esta tarde, ¿verdad? Esta tarde, esta noche, esta mañana, madrugada, donde podamos llegar. Y a la hora, ¿verdad?, que usted lo pueda oír. Así que vamos a hablar de Jesucristo como el único sanador. Okay. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder venir y testificarle al mundo que solamente Cristo es el único que tiene el poder para sanar, para salvar, para libertar. Señor, porque nosotros hemos experimentado la salvación que usted nos la ha dado. Hemos experimentado los milagros de sanidad, milagros de provisión. Señor, y solamente sabemos que usted es el único y exclusivo Salvador. No hay otro fuera de usted. Gracias le damos. Toda la gloria y toda la honra es para usted. Esperamos que a donde pueda llegar nuestra voz pueda surgir un milagro. Señor, milagro de salvación primeramente, que es lo más importante. En cada vida, Señor, que pueda oírnos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a buscar en la Escritura. Si usted tiene una Biblia en su casa, si usted me está viendo en el carro, algunas personas tienen el app de las Biblias en los teléfonos. Si usted tiene en su teléfono el app de la Biblia, búsquelo. Usted no pierde nada con buscar. Búsquelo, porque al contrario va a ser de bendición para usted. Vamos a buscar el libro de Éxodo, capítulo 23. Éxodo, capítulo 23, versículos 25 y 26. Vamos a ver lo que dice Éxodo, capítulo 23, versículos 25 y 26. Ok, la Biblia dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Jehová vuestro Dios, más a Jehová vuestro Dios serviréis. Y él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Y no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Lo voy a volver a repetir. 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Y no habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Bueno, la Escritura, ¿verdad?, nos deja a nosotros saber, este fue un tiempo de teocracia, un tiempo teocrático, ¿verdad?, en donde el Señor fue el que gobernaba su pueblo a través de un sacerdote. ¿Ok? Y cuando Dios saca a Israel, después de casi 430 años de esclavitud en Egipto,
y lo lleva por el desierto, llega hasta el Sinaí, y en el Sinaí le da a Moisés la tabla de las leyes, de lo que Dios quería que su pueblo hiciera, ¿verdad? Pues en ese trayecto también podemos ver, ¿verdad? Que él le dice en este capítulo 23 que no iba a haber en su pueblo mujer estéril, ni tampoco una mujer que abortara. Y sobre todo, porque no iba a haber enfermedades. Y le dijo bien, y yo completaré el número de tus días. A lo mejor de esta expresión, y completaré el número de tus días, casi nadie habla, pero esto lo que quiere decir, Leo, que la gente no iba a morir antes del tiempo. Hoy en día nacen las personas, algunos mueren al nacimiento, otros mueren a los 10 años, otros a los 15, otros a los 20, otros 25, otros 30. O sea, mueren temprano, a temprana edad. Y aquí el Señor le estaba diciendo que Él iba a permitir que su pueblo completara el número de los días que el Señor tenía destinado. Que Él había dicho que por causa del pecado él iba a cortar los días de las personas, ¿verdad? Y que el más robusto sería 80, ¿ok? Y de ahí para abajo, 70 años, en los que más débil fueran. Pero los hombres duraban muchos años. Años, pero de verdad. 500, 600. La Biblia dice que Matusalén duró 965 años y murió. Imagínese un hombre sobre la tierra 965 años, o de 800 años, de 500, de 700, 300 años. Lo más que los hombres duran hoy en día son 35, 40 años, lo más que duran, porque la mayoría de ellos mueren antes de tiempo. Ok, mueren por causa del pecado. Usted sabe bien claro que cuando usted lee Génesis, ¿verdad? Y usted busca cuando el Señor llama a Adán y a Eva, que ellos le dicen que tenían miedo porque estaban desnudos. El Señor les dijo que quién les había enseñado que estaban desnudos, y era que habían comido del fruto prohibido. ¿Ok? Y entonces Adán se queja y le dice, pues la mujer que me diste me dio del fruto y comí. Pero la mujer dice, no, la serpiente me engañó y comí del fruto. Pero el plan de Dios estaba en el hombre, no en Eva, ¿verdad? Y en su desobediencia encontramos que la maldición más grande es cuando el Señor habla con Adán. En el versículo 17, que le dice, oiga bien lo que le dice a Adán, para que usted vaya entendiendo por qué es la razón de las enfermedades. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, que de él diciendo, no comerás de él. Oiga bien, maldita será la tierra por tu causa. ¿Ok? Y maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Automáticamente, esa maldición vino sobre toda la tierra. Satanás, ¿verdad? Que él es el paladín de la injusticia. Yo le llamo que es el paladín de la injusticia. Es el que siempre anda detrás de todo aquel que agrada a Dios para tratar de hacer lo que da el mal, ¿verdad? Y ponerlo en descrédito delante de Dios. Logró que Adán cayera en descrédito delante de Dios al desobedecer, porque Adán pudo haber dicho, no, espérate, Dios me dijo que no comiera de este árbol, ¿por qué tú tocaste ese árbol? No, yo lo siento, yo no puedo. Instantáneamente, yo estoy seguro, porque en una mente que piensa bien, ¿ok? Dios iba a decir, bueno, pues como Adán me obedeció, mi plan está con Adán, pues yo voy a sacar a Eva del huerto
¿ok? Y le voy a dar otra persona. Pero como Dios sabía que Adán iba a fallar, Dios sabe todas las cosas. Yo no me pongo a altercar con Dios, que si porque Dios sabía que Adán iba a pecar, por qué lo creó, por qué lo hizo. Yo no me pongo con esas cuestiones, porque como quiera que sea, yo voy a fracasar, mi mente es finita. Dios es infinito y su mente nadie le puede decir a él por qué él hace las cosas, porque él sabe por qué hace las cosas. Podemos ver que la tierra es maldecida. Automáticamente todas las enfermedades vienen a través de esa maldición. Todas. Porque la Biblia habla de la ciencia del bien y del mal. Y hoy en día nosotros vemos que la mayoría de la gente mueren de diferentes enfermedades. Enfermedades que el hombre se inventa, ¿ok? En laboratorio para vivir, ¿ok? Para vivir de la enfermedad. Porque la salud para ellos no les deja dinero. ¿Ok? La salud a ellos no les deja dinero. Pero una persona enferma sí le deja dinero. Porque el que padece de cáncer sabe cuánto paga un seguro por una medicina química para supuestamente, entre comillas, aliviarle el cáncer que esa persona tiene. Son millones de dólares. Millones de dólares que les deja a ellos. Pero este tipo de personas que usa la ciencia para mal, no entienden, no saben. Por el momento ellos se sientan y hacen fiesta de todas las personas que alrededor del mundo están enfermos porque dependen de lo que ellos inventan. Pero no saben, ¿ok? Que ellos van a morir un día. Van a morir. Y cuando mueran, todo el dinero que han guardado, todo el dinero que se han ganado, no les va a servir para nada. Porque cuando salgan de este cuerpo y entren a la eternidad, se van a encontrar con Satanás. Y Satanás le va a decir, ven acá que te estaba esperando. Te estaba esperando. Vente que te voy a llevar al reino que te prometí. Automáticamente ya el hombre sabe ya que ya está perdido. Porque esa presencia diabólica, satánica, cuantito salga del cuerpo, sabe que está perdido porque el diablo se lo va a decir. Ven que logré alcanzarte. Ahora vas conmigo para las tinieblas. Porque en el mundo ellos se hacen de dinero, causan grandes enfermedades a los seres humanos, usando la ciencia mal. ¿Ok? Porque dice la ciencia del bien, pero también la ciencia del mal. Usan la ciencia para mal, provocan, crean enfermedades. Las enfermedades vienen a causa del pecado de ellos, de la rebelión que tienen ellos contra Dios. Los seres se enferman. ¿Y a dónde recurren? Recurren a los hospitales, a los médicos. El médico te dice aquí una balsa de cosas, ¿ok? Te dicen, se te cayó aquí un tornillo, se te rompió aquí un cable, te tengo que soldar por aquí un cable, te tengo que poner para acá un esparatrapo, de acá te tengo que ajustar una tuerca. O sea, parafraseando, te están diciendo mentiras para vivir de esa mentira, para mantenerte esclavo de la enfermedad. Más sin embargo, a Israel, el Señor, viendo los esclavos, que había una promesa para ellos, que iban a recibir libertad, cuando ese tiempo llegó, porque a Dios nadie lo empuja, a Dios nadie lo ajora, ¿ok? Nadie lo puede empujar, nadie lo puede ajorar, Dios tiene su tiempo cuando Él hace sus cosas. Llegó el momento, se cumplieron los 430 años, Israel es libertado de la mano de Faraón. El primer reino fue el reino de Egipto, que fue derrotado por el Señor. Lo derrotó con 9 plagas. Derrotó sus 250 dioses que tenía, derrotados totalmente. Le arruinó a Faraón su reinado y para terminar, destruyó a Faraón en el Mar Rojo con todo su ejército. Ok. Israel es sacado de Egipto con mano poderosa, llevado a través del desierto. Cuando llegan en el Sinaí,
Como dije ahorita, ahí el Señor le dice a Moisés, estas son las tablas que yo tengo de la ley para que el pueblo obedezca. Y por eso es que decía allí, ¿verdad? Que en mi pueblo no habría enfermedad, pero las promesas del Señor son condicionales, son con una condición, ¿ok? No es así a lo loco, son con condición, porque Dios no te va a sanar para que tú sigas fumando marihuana o metiéndote droga, no, para que sigas adulterando o fornicando, robando, asaltando y haciendo fechoría, no. Dios te va a sanar con una condición de que tú le sirvas. Y podemos ver que más adelante, en el versículo 22, mucho antes, le dice, lo voy a leer desde el versículo 20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo, oiga bien, que yo he preparado, no que tú has preparado, un lugar que Dios tenía preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está sobre él. Pero si en verdad oyere la voz, si en verdad oyere su voz e hiciere todo lo que yo te dijere, oiga bien, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo y de todos los feos a los cuales yo haré destruir. O sea, esas son las promesas del Señor. Que ahora mismo estás oyendo el evangelio a través, ¿verdad?, de la internet, a través de esta plataforma, pero Dios te está dejando saber a ti que no tienes salvación, que estás enfermo, que tienes vicio de droga, que tienes vicio de alcohol, tienes vicio de juegos de azar, que eres adúltero, fornicario, ladrón, tienes muchos defectos como los tenía yo, ¿ok? Y estamos lejos de Dios. Que si oímos la voz de Dios, esas son las bendiciones que vienen para nosotros. ¿Ok? Y además le añadió y le dijo en el 24, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Dice, antes los destruirás del todo y quebrantarás totalmente sus imágenes, sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré, oye bien, toda enfermedad de en medio de ti. Es una promesa con condición. Ok, vamos a buscar en Éxodo capítulo 15, 22 al 27. Vamos a ver lo que dice. Ok, vamos a buscar aquí. Perdón, Isaías 53. Perdón, hermano. Isaías 53, versículos 4 y 5. Tiene una Biblia. Si usted la tiene, léala, y si la tiene en el teléfono, pues vaya, busque Isaías 53, que es el Antiguo Testamento, versículos 4 y 5. Ok. Vamos a leer aquí Isaías 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero dice en el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino,
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Las enfermedades vienen a causa de la desobediencia a Dios, del pecado que el hombre vive de espaldas a Dios. Y aquí podemos ver y entender que dice aquí todos nosotros nos descarriamos, nos salimos del camino correcto que Dios tenía para nosotros. ¿Okay? Cada cual se apartó por el camino que quiso. Pero Jehová, siendo fiel, hablando de Dios, pero Dios, ¿okay?, cargó en Cristo, porque de Cristo es que está hablando, el pecado de todos nosotros. Todo lo malo que nosotros hemos hecho mientras hemos estado aquí en la tierra sin Dios, viviendo sin Dios, aquel pecado que Dios había prometido que iba a quitar un día, ¿ok? Isaías vio esta visión donde Dios ponía a Jesucristo como cordero inmolado para que muriera en lugar de nosotros. Mas, sin embargo, la Escritura dice y vuelve y dice que el castigo de nuestra paz fue por nosotros, y dice, y por su llaga, ¿ok? Y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿ok? Entonces podemos entender que el Antiguo Testamento hablaba de que venía un Salvador, que venía un sanador, que venía un libertador. Israel fracasó, falló, porque cuando Jesucristo vino, lo rechazaron. Juan dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Ok, Juan 1, San Juan 1. Pero a todos los que les recibieron, a todos, a mí, a ti que me estás oyendo, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Oiga bien, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino de la voluntad de Dios. Somos engendrados por Dios por medio de este sacrificio cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Ok, vamos al Nuevo Testamento para que podamos ver algunos ejemplos de cómo el Señor hacía la obra. Vamos a buscar Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Hermano, no nos olvidemos que aún en el Antiguo Testamento habla y dice, habla de que la paga del pecado es la muerte. ¿Ok? Y cuando habla de que la paga del pecado era la muerte, los judíos tenían una costumbre que supuestamente pues que los que pecaban a manera de pecados horribles como robo, adulterio, fornicaciones y cosas así por el estilo, ellos los apedreaban y las montañas de piedra, bueno, pues eran grandes porque los mataban a pedra. Pero el plan de Dios no era que el hombre muriera. Porque Ezequiel capítulo 18 dice, porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Pero dice una palabra bien clara, convertíos y viviréis. También dice, ¿ok?, que cuando el atalaya es enviado al pecador, ve como ahora mismo yo para ti soy un atalaya porque te estoy hablando, te estoy diciendo lo que Dios quiere que tú hagas, que es que te arrepientas de tu pecado y que confíes en Él. Y entonces Él te va a guiar, Él te va a perdonar, Él te va a sanar, Él te va a hacer una nueva persona, vas a nacer nuevamente en el reino de Dios. Tú vas a sentir el nuevo nacimiento, tú vas a sentir que ya no eres aquella misma persona. ¿Ok? Decía que cuando el mensaje llega a esa persona, pero esa persona no se arrepiente, esa persona muere por su pecado. Pero el que le lleva el mensaje libra la sangre de esa persona. Pero si Dios envía a esa persona para que le hable a ese pecador y ese pecador se arrepiente, dice que ese pecador no murió. Ese pecador no murió porque fue amonestado. Y dice también que el que lo amonestó libró la sangre de esa persona. Mire cuán importante es para Dios los pecadores, la gente que están de espaldas a Él. Si en verdad Dios no los amara, como dicen muchos por ahí, a Dios no le importa mis problemas, a Dios no le interesa lo que yo sufro, a qué le importa a Dios mi vida. A Dios le interesa tu vida, Dios le interesa tus problemas,
Dios le interesa todo lo que te agobia, pero tú tienes que entender una cosa, que tú tienes que reconocer que tú no puedes tú solo, que tú no puedes con lo que te asedia y con lo que te persigue, porque es más grande que tú y tiene más poder que tú, que es el pecado. El pecado viene para destruirte y arruinar tu vida. Y el único que venció el pecado fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Es el único que tiene el poder para libertarte de esa condenación, de esa maldición de la cual Dios le habló a Adán en el huerto del Edén. Y ahora maldita será la tierra que donde tienes tus pies por haber desobedecido mi voz. Los pecadores están malditos delante de Dios. Todos. Y yo no sabía eso. Por eso yo veía mi casa patas arriba. Yo oía a mi papá que llegaba y decía, esta es la casa del diablo. Y le daba patada a la mesa y mientras nosotros comíamos, ¡pum!, los platos volaban, caían en el techo. Teníamos que correr y escondernos debajo de la cama. Nuestra casa era un infierno. Todos los días, eso no es una vez al mes, eran todos los días y a toda hora. Hasta que llegó Cristo. Mira, mi amigo, si tú estás pensando que tus pensamientos o que tu universidad o que tu colegio o que tu profesión es mejor que lo que Dios te puede dar, tú estás totalmente errado. Jamás en la vida la salvación que Dios te da se puede comparar con lo que tú tienes. Lo que tú tienes no vale absolutamente nada delante de Dios. Isaías dijo que la justicia del hombre es un trapo sucio de inmundicia delante de Dios. Y peor si te justifica. Si te justifica tu condición delante de Dios, para ti es peor. Porque te está justificando delante del que te conoce. Delante del que te ve. Porque a lo mejor tu mujer no te ve cuando se las pega. O mujer, tú no piensas que tu marido no te ve cuando se las pega. Pero Dios te ve. Dios sabe dónde te mete y Dios sabe lo que tú haces. Sabe a quién tú llamas. En todo momento te ve. Si estás pensando que puedes más que Dios, pues lamentablemente será para ti que cuando te lleguen tus días de fallecer, te encuentres que el enemigo de las almas te venció, te engañó, te hizo creer que tú no necesitabas a Dios. Todos los seres humanos necesitamos a Dios. Pregúntase el que está ahora mismo muriéndose en un hospital. Que ahí está pidiendo por una oración. Alguien que venga y ore por él. Alguien que venga y le presente a Dios. Algunos osan, aún muriéndose, decir que Dios no existe. Lamentablemente cuando mueren van a encontrar que sí, que Dios existe. Lamentablemente van por un lugar que Dios no quería que fueran. Porque al cielo yo no te puedo meter. Al cielo yo no te puedo enviar. El único que tiene la llave del cielo no es San Pedro. San Pedro no es el que tiene la llave del cielo. No es María tampoco, ni Pablo ni Santiago. ¿Ok? La llave del reino de los cielos la tiene Jesucristo. Jesucristo es el único que tiene la llave del cielo y es el que te puede abrir la puerta para tú entrar. Si tú lo rechazas, estás rechazando la vida y estás diciéndole a la muerte, ven. ¿Ok? Vamos a buscar aquí, en Mateo capítulo 15, para que tú vayas teniendo una idea, ¿ok?, de lo que Dios puede hacer por ti. Mateo capítulo 15, versículo 22, dice así. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mi hija, que es gravemente atormentada por un demonio. Yélo bien, por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, que da voces tras nosotros. Como diciéndole, échala que se vaya. Bótala, que se vaya para allá por otro lado. Pero Jesús no le respondió palabra. Pues Jesús no piensa como nosotros ni actúa como nosotros. Entonces, Jesús dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien que yo tome el pan de los hijos y lo eche a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quiere. Oiga bien. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Miren el poder que hay en Jesucristo. Jesús sabía que lo que atormentaba a la niña era un demonio. Jesús lo sabía porque era el Dios encarnado. El que estaba ahí en esa forma de hombre era el Dios encarnado, el que lo sabe todo. Pero aún así el Señor sabía que ella iba a insistir. Ok, Dios sabe tu necesidad. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe lo que tú anhelas y lo que tú quieres. Él sabe todos tus sueños. Él lo sabe todo. Es más, Él sabe hasta lo que no has podido adquirir. Pero esta mujer tenía un gran problema. Que por su pecado, por su idolatría, por su consulta de los muertos, ¿ok? Había abierto la puerta a los espíritus inmundos. Y los espíritus inmundos se habían apoderado de su hija. Y le atormentaban a su hija. Por eso es que todo el que practica brujería, todo el que practica la quiromancia, todo el que practica lo que fuese lo oculto, su casa vive atormentada toda la vida. Y yo no lo digo porque yo lo aprendí aquí, yo lo digo porque yo lo viví. Porque eso era en mi casa, era así. Mi mamá practicaba el espiritismo y se metía en esos lugares de santería y traía todo ese montón de demonios a la casa. Y ella no lo sabía. Óigame, la casa de nosotros iba cada día peor y peor y peor hasta el punto que mi papá exclamaba por su boca, esta es la casa del diablo. Porque donde se practica lo malo, está el diablo metido. Y el diablo se apodera de los hogares, se apodera de los hijos. Algunas personas dicen, yo no entiendo por qué mi hija salió lesbiana. Bueno, salió lesbiana, pregúntate tú a ver dónde tú te metes. Te metes a los centros espiritistas, te pasas buscando la ouija, la quiromancia, y los demonios se meten y te convierten tus hijos en antro. Ay, yo no entiendo por qué mi hijo salió drogadicto. Ay, yo no entiendo por qué mi hijo salió criminal. Porque no estás buscando a Dios. Estás consultando a Satanás y Satanás vino a matarla, a robarla y a destruirla y te va a destruir a ti, a toda tu casa. Por eso fue que Jehová le dijo a Moisés en el Sinaí, mira que mi ángel irá delante de ustedes. Si se rebelan contra él, él no los va a perdonar, los va a liquidar. Porque mi nombre está en él. Le digo, si ustedes en verdad oyen mi voz, yo les prometo que no habrá enfermedad en su casa. La enfermedad no tiene que ser solamente del cuerpo, puede ser mental. Hay personas que dicen que oyen voces. Una voz me dijo que matara, una voz me dijo que robara, una voz me dijo que hiciera esto. ¿Quién usted cree que es? Jesucristo. Jesucristo te mandó a robar, te mandó a matar, te mandó a adulterar, te mandó a fornicar. No. El diablo es el que te está hablando en tus oídos, en tus propios oídos. El diablo es el que le hace que tus niños te los trastorna y cuando crecen se van a lo malo. ¿Por qué? Porque tú le has abierto la puerta. Ábrele la puerta en este día a Jesucristo y tú verás cómo las cosas te cambian en tu casa. ¿Ok? Seguimos diciendo. Y el Señor le dejó ver a esa mujer que a pesar de ser una mujer sirofeniza, ¿ok? De una etnia pagana, practicante de ídolos y de adoradores de muertos, aún así tuvo compasión por ella. ¿No va a tener Dios compasión por ti? Aunque tú practiques la brujería, aunque tú seas una lesbiana o un homosexual, un alcohólico, un drogadicto, un adicto a las drogas, uno que roba, uno que ha hecho fechoría,
¿No va a tener Dios compasión de ti? Claro que va a tener compasión de ti porque Él sabe que tú estás esclavo del diablo. Satanás te tiene esclavo y te hace hacer cosas que tú no quieres hacer. Hay personas que llegan hasta el momento que dicen, yo no puedo más con esto, me voy a quitar la vida. ¿Ok? Entonces, ¿quién te impulsa a que te quites la vida? Si no es el enemigo. Porque el enemigo engaña. ¿Ok? Entonces, sabemos que aquí el Señor le dijo a ella, hija, oye, me la llamó en ese momento hija, cuando era una pagana, no habiéndole dicho antes que el mensaje que él traía era para los hijos. Era para los hijos de Israel, no era para ella. Pero al él ver la fe y que ella podía ver que él le podía ayudar, la fe de ella lo conmovió a llamarla hija. Hija, ¿por qué? Bueno, porque Jesucristo dijo que los hijos de Dios son los hijos de la fe de Abraham. No son los judíos. Los que tienen fe en Dios son los verdaderos hijos de Dios. Y en ese momento, haré ella llamarlo Señor, reconocerlo por encima de todos, que Él era el Señor, e inclinarse y adorarlo y decirle, Señor, ayúdame. El Señor fue conmovido, extendió su mano, ¿ok? Y le dijo, por esta palabra, vete, tu hija ha sido sana. Ahora mismo ese problema que tú tienes en tu hogar, ese problema que tú tienes, que caminas con él 24 horas, que duermes con él, no lo sigas cargando más. Dile, Dios mío, mira, haz como hizo esta mujer sirofeniza, tírate al piso, de rodillas ahí. Dile, Dios mío, ayúdame. Yo sé que tú puedes ayudarme. Pero recuerda una cosa. Dios necesita que tú reconozcas de que tú eres un pecador, que tú eres una pecadora. ¿Ok? Y Él necesita que tú te arrepientas de tu pecado. Hoy en día le enseñan a la gente que no necesitan arrepentirse del pecado. Esa gente que te enseñan a ti o que te dicen, tú no necesitas eso. Esa gente son movidos por demonios. Porque el diablo es el único que no quiere que tú te arrepientas de tu pecado. Porque él sabe que una vez que tú te arrepientas de tu pecado, tú vas a entrar por la puerta de la salvación. Porque este camino no es fácil. Para entrar por este camino angosto, no todos entran por este camino. Porque Jesucristo dijo que ancha es la puerta. ¿Ok? Ancha es la puerta que lleva a todo el mundo para allá. Pero angosta es la puerta que lleva a la salvación. Mas, sin embargo, por el camino ancho, dijo que la gente va a la perdición. Ok, vamos a buscar otro. Vamos a buscar aquí. Vamos a buscar en Marcos 7 para que usted vea que esté el mismo suceso. Marcos 7. Capítulo 7. Estamos hablando de la sanidad, ¿verdad? Tanto la sanidad espiritual como la física. Cuando una persona se sana espiritualmente, automáticamente la enfermedad física desaparece. Ok, dice así, Marcos capítulo 7, del 24 al 30. Vamos a ver lo que dice aquí. Dice, levantóse de allí y se fue a la región de Tiro y de Sidón, a una casa. Pero él no quería, ¿verdad?, que nadie lo supiese, pero no se pudo esconder. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, aquí dice un espíritu inmundo, allá dice un demonio. Y la mujer misma fue la que dijo, porque mi hija es atormentada por un demonio. Pero aquí Marcos, escribiendo a los romanos, dijo, un espíritu inmundo. Luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y la mujer era griega y sirofeniza. Era una mezcla, como decir, puertorriqueños y americanos, o puertorriqueños y morenos, o puertorriqueños y dominicanos. O sea, así más o menos. Una mezcolanza de nación. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero
que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. O sea, de lo que los hijos comen que se cae al piso, los perros se lo comen. Entonces le dijo, por esta palabra, oigan bien, allí dijo, mujer, por tu fe. Aquí dijo por la palabra. Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Miren, hermano. Miren qué clase de palabra. ¿Qué hombre aquí abajo en la tierra tiene esa habilidad? Nadie, solo Cristo. Y Cristo no era un hombre cualquiera. ¿Ok? Dice aquí, por esta palabra, ve. Esa palabra, ve, vete. El demonio ha salido de tu hija. Oigan bien, cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido de su hija y a su hija acostada en cama. Esto me recuerda el centurión romano que tenía un hijo que se le estaba muriendo. Y había oído de Jesús, pero le habían dicho que Jesús estaba fuera de Jerusalén. Y él arrancó, se montó en su caballo y salió a buscar a Jesús. Por el camino que Jesús siempre venía. Y a 2 días, oigan bien, a 2 días o a día y medio, encontró a Jesús en el camino. Como andaba con los apóstoles eran judíos, él era un romano, pues pensaban los apóstoles que él venía para aprender a Jesús y ellos seguida. Ya ustedes saben cómo es la carne. Se encresparon los apóstoles y me imagino ellos agarrando piedras para entrar a la pedra. Pero él le dijo al Señor, Señor, ven a mi hogar antes que mi hijo muera. Había que tener una fe porque él salió a día y medio a buscar a Jesús. Este centurión, que también era otro pagano. Pero Jesús le dijo estas palabras. Si no viere milagros y maravillas, no creeréis. Pero el romano no le importó. Dijo, Señor, ven antes que mi hijo muera. Y el Señor, al ver que él tenía fe en él, le dijo, vete, tu hijo vive. Y él se fue. Y a día y pico, cuando llega, que sus siervos lo ven que viene por el camino, salen corriendo a recibirlo. Y le dicen, tu hijo vive, tu hijo está vivo. Oigan bien. Y él les pregunta, ¿a qué hora empezó él a mejorar? Y ellos dijeron, ayer a las 7. Le dejó la fiebre. Y dice la escritura que el centurión dijo que esa fue la hora en que se encontró con Jesucristo y que Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Que algunas personas que se enferman, ¿verdad? Y están a la distancia, a veces tienen que esperar días para que un médico vaya a verlo. O algunos hay que llevarlos por el helicóptero. Mas, sin embargo, con Jesús no hizo falta nada de eso. Ni ambulancias, ni paramédicos, ni helicópteros, ambulancias. Nada. Con la palabra, vete, tu hijo vive. Y en aquel tiempo esas fiebres eran fiebres que mataban a la gente. Hoy en día puede ser que una que otra fiebre deshidrate tanto a una persona que esa persona pueda morir, pero con los adelantos tecnológicos y científicos es bien difícil que una persona muera de alguna fiebre. Alguna gente morían de la fiebre amarilla, pero ya esa fiebre ya hoy en día, pues eso en un hospital, pues ya la ciencia ha aumentado bastante, ¿verdad? Y se puede atender a un enfermo de fiebre amarilla o fiebre de disentería, whatever, lo que sea. Pero es importante comprender que Jesús es el único sanador. Fuera de Jesucristo no hay nadie que pueda sanar, porque el médico lo que puede es aliviarte.
con alguna que otra medicina química. Pero sanar, erradicar la enfermedad fuera del cuerpo, no, solamente Jesucristo. Ahora mismo habrán como algunas 30, 35 enfermedades que no tienen cura. Diabetes, cáncer, leucemia. Enfermedades que no tienen cura para el hombre. Para Jesucristo todas tienen cura. Porque en los 80, cuando salió el SIDA, la mayoría de los enfermos de SIDA que llegaban a las campañas eran sanados instantáneamente. ¿Ok? Llegaban a los hospitales y decían, tú no tienes nada. Y le decían, negativo. Tú no tienes ese síntoma de deficiencia inmunológica. Pero ¿habrá cambiado Dios? ¿Habrá cambiado Jesucristo? No, no ha cambiado. La Biblia dice, Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Cristo no tiene por qué cambiar. Cristo es el mismo que sanó ayer es el mismo que sana hoy. ¿Ok? Vamos a seguir buscando. Vamos a ir a San Juan. Vamos a ver uno de los milagros más impresionantes, tremendo, que deja a la ciencia loco, que es la muerte de Lázaro. Vamos a ir a una pequeña pausa y venimos en un momento. Bendiga, estamos aquí nuevamente de regreso. Vamos a leer el capítulo 8 de Mateo para que te vayan entendiendo cuán grande es el Señor. Dice así, capítulo 8 de Mateo, Jesús sana a un leproso. Ahorita estábamos hablando del centurión que estaba enfermo, ¿ok? Que dijo, vete, que él está sano. Y ahora vamos a hablar de un leproso. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, que hablábamos ahorita, ¿ok? Lo voy a leer para que tengan una idea. Rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico. Aquí dice que estaba paralítico. ¿Cuántos paralíticos no hay ahora mismo que estén por ahí oyendo? Un paralítico que no, tras de paralítico, era gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Si digo a este ve y viene, a mi siervo acepto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, a la gente que seguía a Jesús, les dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El centurión era un centurión romano, no era un judío, ni un prosélito, ni un rabino, era un centurión pagano. Y Jesús, a los que le seguían, dijo que no había hallado en Israel una fe como la de él. Y dijo, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero dijo estas palabras, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y dijo, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Pero vamos a enfocarnos, ya hablamos ahorita del centurión, vamos a hablar aquí del leproso. Ok, en Israel los leprosos tenían un lugar aparte, no podían salir de ahí. El leproso que saliera de ahí era apedreado
porque era leproso. La enfermedad de la lepra, ¿ok? Es una enfermedad horrible, una enfermedad que se come el cuerpo del ser humano, ¿ok? Entonces, la escritura dice aquí que cuando Jesús desciende del monte, le seguía mucha gente. Usted se puede imaginar un montón de gente siguiendo a Jesús y de momento se encuentran con un leproso. ¿Qué pasó con esa gente? Se retiraron, se echaron para atrás y lo dejaron solo. Dice que, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Pero Jesús, teniendo misericordia de él, le tocó diciendo, quiero, se limpió. Oiga bien, Jesús teniendo misericordia de él. Si el leproso era inmundo y su pecado era por causa de y su lepra era por causa de su pecado, ¿por qué Jesús tenía que tenerle misericordia? Cuando los leprosos eran inmundos, ¿ok? Y ningún profeta podía acercarse a un leproso. Ni podía acercarse a un leproso ni a un muerto, ni se podía hacer cuando se murió un familiar, no se podía acercar a los familiares. Jesús no era cualquier persona. Jesucristo era el Salvador del mundo. Y dice, te está diciendo la Biblia aquí mismo, que cuando Jesús descendía del monte, la mayoría de las veces Jesús usaba el monte para orar y bajaba temprano en la mañana. Y la gente lo esperaban. Imagínense. ¿Ok? De tal manera que la Biblia dice que Jesús había adquirido una fama que ningún hombre sobre la faz de la tierra la ha adquirido. ¿Ok? Pero en este caso aquí, Jesús se encontraba con un leproso. Ya Jesús lo sabía, porque mientras oraba arriba, ya el Padre le había dado la orden de sanar al leproso. ¿Ok? Porque esto no es así a lo loco tampoco, de ir por ahí sanando a Raimundo y a todo el mundo, para que la gente sigan en sus fechorías y en sus maldades y en su rebelión contra Dios. No, esto no trabaja así. ¿Ok? Dice aquí que el leproso se arrodilló, se tiró al piso, se arrodilló y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Dice que Jesús extendió la mano y le tocó al leproso. Y le dijo, quiero, se limpió. Dice que instantáneamente la lepra lo dejó. Mira, hermano, yo no le estoy hablando a usted de cualquier Jesús. Hay muchos Jesús que tienen, muchos hombres que tienen el nombre de Jesús sobre la faz de la tierra y no saben el nombre que cargan. Usted busca, se va a las prisiones y usted encuentra pedir en la prisión a Jesús Adriano, a Jesús Ramón, a Jesús Román, cargando el nombre de Jesús, metidos en prisión, haciendo fechorías por las calles. No saben que tienen un nombre, que el nombre quiere decir Salvador. Que su madre y su padre con amor se lo pusieron porque esperaban que el niñito cuando creciera fuera un siervo de Dios. Pero eso enseña una vez más que el hombre no tiene poder contra el pecado. Y le puede poner Jesús 1000 veces y el pecado tiene poder sobre esa persona. Porque una vez más te enseña la escritura que quien tiene el poder sobre el pecado es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, te quiero dejar saber, este que está aquí, también yo fui un niño, ¿ok? Que también fui un niño que jugué con carritos, con muñequitos, que tiré piedra, tiraba flecha, mataba pajaritos. En mi infancia fue buena, no le puedo decir que fue mala. Solamente cuando empecé a crecer fue que me empecé a encontrar con lo que yo nunca en mi vida esperé encontrarme. Amigos míos que se convertían en criminales, yo iba y les decía, ¿por qué tú haces eso? Ah, porque es que necesito chavo. Ah, porque esto, aquello, otro. Y me decían 20,000 excusas para tú robar, ¿ok? Para hacer fechoría. Es más, tenías tú un amigo que asaltaba a los viejitos y con una tabla les daba tablazo y les quitaba el dinero. Yo no quiero que a usted se le dañe la mente, pero yo le pregunto,
Si usted le va a echar la culpa al papá, a la mamá, usted está equivocado. Porque en Edén, Eva dijo, oh, la serpiente, le echó la culpa a la serpiente. Oh, la serpiente me engañó. Mire, hermano, usted tiene una conciencia y usted tiene una razón para usted razonar. Que si usted hace las cosas mal, usted no espere que le salgan cosas buenas. ¿Ok? Por eso es que el Señor le dijo al profeta Ezequiel, ya en Israel ya no van a usar más este refrán. Los padres se comen las uvas agrias y a los hijos que le da de entera. No, mi hermano, no. Sino que dijo, el alma que pecare, esa es la que morirá. Como el alma del Padre es mía, así el alma del Hijo es mía. Por lo tanto, el alma que pecare, esa es la que morirá. Hoy en día nos queremos zapatear de las responsabilidades que nosotros como seres humanos tenemos que tener. A mis hijos, porque yo sé que muchas veces me llamaron fanático, que yo jugaba con la fe de mis hijos, pero yo a mis hijos procuré enseñarles el evangelio, enseñarles a orar, enseñarles a leer la escritura, porque yo sabía que un día podía pasar de que alguno de ellos se me descarriara, y como había oído muchas veces que la palabra que se sembraba, esa no retorna atrás vacía, sino que esa palabra lo iba a hacer crecer, pues mire, yo no fallé, porque así mismo como lo digo, así mismo sucedió. Algunos de ellos se me descarriaron, pero la palabra los conquistó, los trajo para atrás. Y por la gracia del Señor, los tengo sirviéndole al Señor. Mis nietos también van a la casa del Señor. ¿Ok? No son perfectos, porque Dios no anda buscando perfectos, pero están ahí sirviéndole al Señor. Porque yo sabía que esta palabra no falla, porque Él me dio promesa. Tú y tu casa, serás salvo tú y tu casa. Satanás se la inventó, trató de meter tormenta, pero la Biblia dice que cuando Satanás viene por un camino, por 7 caminos sale huyendo, porque el ángel de Jehová levanta bandera contra él. Ahora, amigo, y tú has visto aquí un milagro, este último, ¿verdad? Este antepenúltimo, porque todavía no hemos llegado al último, de un leproso sanado por Jesucristo. Ok, hoy en día no se ven muchos los leprosos, pero hay villas de leprosos. Ok. Hoy en día lo que se ve más es el alcohol, las drogas, la criminalidad, los robos. Eso es lo más que se ve, las muertes, los tiroteos. Eso es lo más que se ve hoy en día. Para Dios no hay nada imposible. Y tú tienes un hijo que ahora mismo vende droga, reclámalo para el Señor. Dile, Señor, yo te entrego a mi hijo en tu mano. Señor, sálvamelo. Tienes un hijo en el alcohol, una hija en la droga, en el alcohol, en la calle. Señor, mira, te presento a mi hijo, te presento a mi hija. Sálvala, Señor. Mira, para Dios no hay nada imposible. Él lo que quiere es que te quites tú y lo dejes a Él trabajar. ¿Tú quieres saber si Dios es verdad, en verdad es real? Tú que dices que no crees en Dios, que tampoco crees en el diablo. Ok, dale una oportunidad a Dios para que tú veas si en verdad Dios existe o no. Ok, porque mire, amigo, amiga, nosotros actuamos conforme nos enseñan. Si en su casa su padre y su madre se levantan maldiciendo a Dios todos los días, eso es lo que usted va a hacer. Y eso es lo que usted le va a enseñar a sus hijos. A maldecir a Dios y a negar a Dios. Pero Dios sabe cómo trabaja con todos los seres humanos. ¿Ok? Y usted en su casa tiene el hábito de beber y fumar delante de sus hijos. Pues mire, usted no se queje cuando usted tenga un hijo alcohólico o un hijo drogadicto, porque usted le enseñó eso. Usted no tenía ni respeto de que estaba enfrente de sus hijos, de que usted tenía un hogar, y al frente de sus hijos usted le daba a su mujer. Si usted tiene hijos que le meten a las mujeres que le dan, pues usted es el responsable. No es su hijo. Su hijo no va a pagar por el pecado suyo. Ok, el pecado es el pecado y usted no tiene autoridad sobre el pecado. Entienda eso. Si es que usted quiere ser una persona inteligente.
Usted no tiene autoridad contra el pecado. El pecado lo tiene usted esclavo. ¿Ok? Usted es un esclavo del pecado. Usted no, el pecado no hace lo que usted dice. Usted hace lo que el pecado le dice que haga. El pecado te dice a ti, fuma, y usted fuma. El pecado te dice, bebe, y tú bebes. El pecado te dice, roba, y tú robas. El pecado te dice, dale a tu mujer, y le das a tu mujer. Maltrata a tus hijos. Porque el pecado te dice, maltrata a tus hijos. Vende droga, porque el pecado te dice, vete a vender droga. El único que tiene autoridad sobre el pecado es Jesucristo. Por eso Cristo dijo, después de resucitado de entre los muertos, todo el poder me ha sido dado en el cielo, en la tierra. Todo el poder es de Él. Él es el que tiene el poder. ¿Ok? Mire, vamos a buscar San Juan. Vamos a buscar San Juan, capítulo 11, para que usted entienda una vez más que el hombre no tiene poder. El poder lo tiene Dios. El hombre es simplemente un esclavo del pecado. Cristo lo dijo, si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. ¿Cuál es ese Hijo? Jesucristo. Si el Hijo de Dios te libertara, serás verdaderamente libre. Juan capítulo 11. Vamos a leer un poquito para que tengas una idea a qué se refiere la Escritura. Dice así, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enjugar quiere decir que se los secó. Dice, enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Usted está entendiendo? Cristo es el que tiene el poder. Si Cristo hubiera sido una persona cualquiera, hubiera salido corriendo para ayudar a Lázaro. A lo mejor hubiera sido en vano porque a lo mejor hubiera muerto como quiera. Pero aquí Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermano Lázaro, cuando yo pues que estaba enfermo. Se quedó todavía 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Los discípulos le dijeron, Rabí, ahora procuran los judíos matarte y apedrearte y tú otra vez vas allá. Jesús no tenía miedo. Respondió Jesús y dijo, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. ¿Ok? Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Ahora mismo en ti no hay luz, por eso es que tienes tropiezo donde quiera que te metes. ¿Ok? Y a lo mejor tú piensas que porque tienes tu casa, tienes tu dinero, tienes tu negocio y piensas que está bien. No, tienes tropiezo. Tienes tropiezo porque aún todo eso que tienes es un tropiezo para buscar a Dios. Porque tu fe está puesta en lo que tiene. Dicho esto, le dijo Jesús, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy pues para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Miren cómo habla el Señor. Todos los que mueren en el Señor Jesucristo no están muertos, están durmiendo. Y él dijo bien claro, Lázaro duerme. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. ¿Ok? Entonces dice la Escritura que cuando Jesús llega, Marta le dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto.
mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, porque estas enseñanzas Jesús se las enseñaba a ellos. Por eso Marta le dijo a Jesús que él ya sabía que iba a resucitar en el día postrero. Le dijo Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le digo, ¿crees esto? Dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esta es la ventaja que tiene el creyente. Mira lo que Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y yo sé que cuando yo parta de este mundo, ¿ok? Yo voy a vivir para siempre con el Señor, porque esa es la promesa que Él me dio. Yo confié en eso. Yo le di mi vida a Él cuando Él me llamó. ¿Ok? Y aquí a todo el mundo el Señor le da esa promesa de que no va a morir eternamente. Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino él. Y Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba afuera, donde María la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Usted sabe que todavía hay algunas personas que cuando van a visitar sus familiares muertos en los sepulcros, allí lloran, porque no tienen consuelo. Es un familiar que se fue. Y se siente en el corazón la partida. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa, que había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Dijo, ¿dónde le pusieron? Le dijeron, ven, Señor, y ve. Y Jesús lloró. Cualquiera pensaría que Jesús no tenía sentimiento. Pero la Biblia dice que Jesús lloró la muerte de Lázaro. ¿Ok? Aquí lo dice bien clarito. Entonces, los judíos, mira cómo le amaba. Al ver a Jesús llorando, ellos se dijeron, mira cómo le amaba. Algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra. Acuérdense que hoy en día los muertos en aquel tiempo se enterraban en cuevas de piedra. Hoy en día se entierran en la tierra, en tumbas bien acicaladas y bien bonitas, y uno que otro en una pared, y los ponen en pared. Pero en aquel tiempo se enterraban en cuevas. Y dice, cuando preguntó dónde le habían puesto, Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, apesta ya, porque tiene 4 días de muerto. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermano, esto es algo increíble, porque Jesús sabía que Lázaro apestaba, ya estaba podrido. Y en esas temperaturas de allá, de ese oriente, de ese Medio Oriente, que son a 110 grados, 120 grados Fahrenheit, los cuerpos se pudren rápido, se descomponen rápido, y Jesús sabía que Lázaro apestaba.
¿Ok? Y la gente sintió la peste de la podredumbre del cuerpo muerto de Lázaro. Pero el Señor le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando sus ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que están alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado a las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Mira, hermano, usted le puede preguntar a cualquier patólogo forense, ¿okay?, que bregan con los muertos. Una persona cuando se muere, que le explique a usted cómo un cuerpo se va descomponiendo y en cuántos días. Y pregúntele en qué temperatura se descompone más rápido. Mira, hermano, ya una vez que el cuerpo se descompone, todos esos órganos dentro se pudren. Cuando Jesús llamó a Lázaro, acuérdense que ahorita hablábamos de la palabra que había salido a la mujer sirofenisa, la palabra que había salido al centurión, que le dijo, por esta palabra ve, tu hijo vive, por esta palabra ve, tu hija ha sido sana. Por esa misma palabra que dijo, Lázaro, ven fuera. Mire, en ese mismo momento, todos esos órganos podridos, ¿ok?, tendones, músculos, cerebro, todo, ojo, oreja, lengua, todo, aún lo que Lázaro había comido el día anterior, día antes de morir, si era que había comido algo, todo fue restaurado a su normalidad a la palabra que salió de la boca del Señor. Amigo que estás en el vicio de drogas, que has tratado mucho, has estado en hogares CREA, has estado en Alcohólicos Anónimos, has estado en cuantos centros hay por ahí y no has encontrado una esperanza. Mira, Cristo es tu esperanza. Cristo es tu camino. Mira, Jesucristo es el que puede con tu condición, no tú. Ya que tú has tratado todo, ¿por qué no tratas a Jesucristo? Amigo que estás en el vicio del alcohol. Amiga que estás en la calle vendiéndote a las tantas de la noche, apuesta que venga cualquiera y te quite la vida. Que tienes ese vicio de vender tu cuerpo. Tienes vicios de droga. ¿Ok? Amigo, mire, usted que tiene su hogar virado patas arriba. Usted que a veces se siente y dice, ¿por qué yo le di a mi mujer? ¿Pero por qué fue que yo le di a mi mujer? Mira, olvídate si le diste o no le diste. Cristo es tu solución para que se arreglen tus problemas. Mira, cuando tú des el paso de fe, ya no te lo va a creer, no importa. Pero ella va a ver el cambio en ti. Mira, amigo, que tus amigos no te van a reconocer cuando te vean cambiado, que ya no bebes y que ya no usas drogas, que ya no vendes drogas, que ya no andas por la calle vendiéndote, mujer. Mira, Jesucristo es el cambio. ¿Ok? Jesucristo es el que puede cambiar tu vida. No es el hombre, no es Alcohólicos Anónimos. Algunos piensan, bueno, pues yo voy para la prisión porque en la prisión tengo mis amistades ahí que he estado tantos años con ellos. No, y vuelven a delinquir de nuevo. No. Hermano, mire, óigame, trate a Cristo. Usted no se va a arrepentir solamente una sola vez. Porque yo era uno que lloraba y decía, seré siempre un vicioso toda la vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que me decía el diablo. Tú vas a ser siempre un vicioso toda la vida. Porque yo me hundía en los vicios. Me hundía. ¿Ok? Lo que me daban, yo me lo metía sin importar lo que era. Porque yo quería salir de los problemas que este mundo tenía. Tú no puedes salir con tu propia fuerza del problema, del lodo cenagoso en que tú te encuentras. Solamente Cristo lo puede hacer. Así como hizo con Lázaro, que le dijo, Lázaro, ven fuera. Así te dice a ti,
en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, en esta madrugada. Porque Jesús, si tiene que caminar millas de distancia para alcanzarte, Él lo va a hacer. Porque así hizo con el endemoniado de Gadara, un hombre desnudo que se agredía con piedra y estaba siempre sangrando, pelú, balbú, sin ropa, dormía en los sepulcros porque no tenía casa. Cuando Jesús llegó, él cayó de rodillas. ¿Ok? Y los demonios que estaban en él reconocieron a Jesús y le dijeron: ¿qué tienes con nosotros? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿has venido antes de tiempo para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le dijo: cállate y sal de él. Los demonios salieron, soltaron al hombre. Cuando aquella gente de Gadara regresó, porque vieron al hombre endemoniado que cayó de rodillas, cuando vinieron lo encontraron vestido y en su juicio cabal. La drogadicción, la criminalidad, la prostitución, todo eso que la gente dice: yo no sé cómo la gente puede hacer eso. Bueno, lo hacen porque son influenciados por demonios, así como el endemoniado de Gadara. Quien único tiene el poder para libertarte, amigo, de la condición en que vive, amiga, en la que vive, se llama Cristo. El único que tiene el poder para restaurar tu hogar es Cristo Jesús. El único que tiene el poder para que el amor de tus hijos vuelva de nuevo hacia ti es Cristo. Pero tienes que dejarlo que Él te cambie. Tienes que recibirlo como tu Salvador personal. ¿Ok? Así que vamos a hacer una oración. Esperamos en el Señor que a donde quiera que te encuentres, Dios te pueda alcanzar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Mira, Señor, estas vidas que han oído, Señor, corta reflexión, yo te pido, Señor Dios de los cielos, que hagas una obra en ellos. Señor, que tú reprendas el espíritu de alcohol y de droga. Señor, que tú reprendas el espíritu de prostitución, que tú reprendas los espíritus inmundos que los oprimen, Señor. Padre, esos demonios que los arrastran en las noches, que los sacan de sus casas, tarde en las noches a caminar por las calles. Señor Dios de los cielos, yo te pido que hagas una obra con ese deambulante que está en la calle. Señor Dios de los cielos, con ese adicto a las drogas, con ese padre de familia que tiene problemas de droga y de adicción. Señor, yo te pido que tengas misericordia de aquellos enfermos. Señor, que están enfermos porque la droga es una enfermedad, el alcoholismo es una enfermedad. Casi todas esas enfermedades son causadas por el pecado, Señor. Tú eres el único que tiene la llave, Señor mío, para sanar todas esas enfermedades. Haz una obra especial en ellos y restaura, Señor, su vida y su familia, Padre, sus matrimonios. Padre, en el nombre de Jesucristo y para gloria de tu nombre, escribe sus nombres en el libro de la vida, Señor, y no permita que nunca se borre. Dale una experiencia personal y llénalos de Espíritu Santo y de fuego, Señor. Que ellos puedan entender que tú eres real, como tú me has hecho ver a mí, que tú eres real. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias. Amén, Señor. Bueno, hermano, amigo, si usted ha recibido, ¿verdad?, algo de parte del Señor, escríbanoslo ahí en los comentarios y nosotros oraremos por usted. Así que Dios te bendiga. Déjanos saber de qué parte usted nos está oyendo. ¿Ok? Que nosotros, pues, lo pondremos en oración y le escribiremos a usted. Gracias. Que Dios te bendiga.